¿Alguna duda de lo que vimos ayer? ¿Cualquier cosa? ¿O de otro tema en particular? Si no, seguimos con algunos ejercicios. Ya. Sí, no importa. Sí, igual están grabadas. Así que, ya. Un fe de rata igual. Eh, en el ejercicio de ayer, de este placa orificio, aquí esto es un ro, ¿sí? No es un 2. Me equivoqué. ¿Ya? De hecho, lo mencioné como ro, pero escribí un 2, no sé por qué. Y creo que aquí mencioné también de que esto era, era velocidad, pero nada que ver, po. El caudal es la derivada del volumen, ¿sí? Que no se confunda este V con este otro V. Esto es velocidad. De hecho, debería haberlo escrito de distinta manera, así como la otra forma de la V, ¿sí? Pero esto es volumen. Eh, Metros cúbicos partido en segundo, ¿sí? El caudal. ¿Sí? Así que para que no haya confusión entre las Vs. ¿Ya? De hecho, esto lo debería escribir como de otra manera. Y dejar esto como está. Ya, pero no importa, eso es. Eh, Vamos a ver eh, este ejercicio que parecía en el certamen del 2020, del año pasado, en donde es de estiramiento con strain gauge. ¿Ya? Entonces nos dicen que el resistor sin estirar tiene una resistividad ρ, una longitud L0, una sección transversal A. Su resistencia varía según el largo y el área y su resistividad. ¿Ya? Entonces nos dice que obtenga la sensibilidad, ¿ya? De esa forma, que resulta cuando el resistor mostrado en la figura 2 se estira al aplicar una fuerza F, ¿ya? Que es para esos dos lados. Dentro de ciertos límites elásticos, pero dentro de ciertos límites elásticos mantiene su volumen, ¿ya? Entonces esto, voy a poner acá la cámara. Ya, tenemos esta resistencia de ese tipo, donde se estira por acá y por acá, de largo L0 y sección transversal A0, ¿ya? Y nos dicen que la resistencia tiene la forma de la resistividad, el largo partido el área, ¿ya? Entonces nos dicen que al aplicarle una fuerza a esta resistencia, nos decían que el volumen se mantenía constante, ¿ya? Entonces el volumen se mantiene constante y el volumen es igual al largo por la sección transversal, ¿sí? Entonces eso sería constante, ¿ya? Entonces nos pedían eh, esto, el de R partido R es igual a una función de L partido LL, ¿ya? Entonces esto es simplemente, podemos escribir esta R reemplazando acá con el volumen, ¿ya? Suponiendo que se mantiene constante, ¿ya? Podemos eh, escribir la R de la siguiente manera, como la resistividad partido el largo al cuadrado partido el volumen, ¿sí? Reemplazamos el área. Entonces nos queda el volumen partido el largo, nos queda el largo hacia arriba y nos queda cuadrado. Y esto podemos hacer este ejercicio de dos formas. Una de las más fáciles, que es la más obvia, en verdad, es simplemente derivar, ¿sí? Entonces derivamos en, en dl, ¿sí? Esto nos quedaría dr en dl, que esto sería igual a 2 rho l partido v, ¿sí? Y eh, lo queremos dejar de esta forma. Ya entonces, bueno, podemos hacer pasar este L para acá, así como no le gustan los matemáticos, pero lo queremos dejar de esa forma. Em, pero también en función de la resistencia, ¿sí? Y eso es lo que nos falta acá. No tenemos en ninguna parte de la resistencia. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar el ρ, ¿ya? Que el ρ lo podemos despejar de acá, de esta ecuación, y lo podemos escribir como ρ es igual a RA.
partido L, ¿ya? Que es lo mismo que RV partido el L cuadrado, ¿sí? Si lo despejamos de acá. Entonces al reemplazar, nos queda que el de R partido de L es igual a 2 RV partido L cuadrado, que es el ρ, por lo que tenemos, que era el L y el V. ¿Sí? Se nos van los volúmenes, se nos va un largo acá, y nos queda igual a 2R partido L. ¿Ya? Entonces, tirando eso para allá y las cosas para allá, tenemos al final de que de R partido R, ¿sí? La forma que queríamos, es igual a 2, ¿cómo era? Ah, ya, 2 dl partido R. ¿Sí? Entonces ahí, eso sería. 30 puntos eran eso. ¿Ya? También lo podríamos hacer de otra forma, sin derivar, pero usando el conocimiento que tenemos de que, de hecho, voy a parar acá, de que ¿cómo se llama? La resistencia se puede escribir como un R0 más un delta R, ¿ya? Pero en este caso, en vez de un diferencial de R, ocuparíamos un delta R, ¿ya? Pero al final sería una aproximación lo que estaríamos haciendo, ¿sí? Entonces, al hacerlo de esa manera, y bueno, el L también lo podríamos escribir como un L0 más un delta L, ¿sí? Que esto sería como una aproximación más o menos al DR. Esto sería una aproximación, eso, al DL, ¿sí? Entonces, con la misma ecuación que tenemos, esta de acá, ¿sí? Podemos escribir delta R más R0 es igual a ρ L0 más delta R más delta L al cuadrado, ¿sí? Partido el volumen, ¿sí? Eh, bueno, esto igual también lo podemos haber escrito como de la segunda manera cuando lo reemplazamos, el ρ, acá, que era esto quedaría al final R partido L cuadrado, partido el L0 más el delta L al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a, si lo expandimos, es igual al L0 al cuadrado más 2L0 delta L más delta L al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora eh, vamos a despejar esta R y la tiramos hacia acá. Nos va a quedar delta R partido R más R0 partido R, ¿sí? Y esto es igual, ay, que no me esté corriendo. Esto es igual a L0 cuadrado partido L cuadrado más 2L0 delta L partido L cuadrado más delta L cuadrado partido L cuadrado, ¿ya? Entonces, como teníamos esto de acá, esto nos dice que para que tenemos un largo fijo, el L0, pero al aplicarle la fuerza vamos a distorsionar un poco, entonces aplicándole unos delta L, ¿ya? Pero estos delta L siempre son muy pequeños, ¿ya? Son bastante pequeños. Por lo tanto, el L se parece mucho al L0 y el delta L es muy pequeño en comparación del L0, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá, podemos simplificar cosas. Entonces, como dije que eran parecidas estas dos cosas, podemos hacerlo que sean casi iguales, entonces lo dejamos como un 1. Lo mismo acá, la resistencia es muy parecida a la resistencia con esas variaciones de resistencia al aplicar ese esfuerzo que lo deforma,
¿ya? Entonces esto igual lo vamos a dejar como nulo, ¿ya? Como habíamos dicho que eran parecidos, esto también se nos va ese cuadrado. Y como el delta L habíamos dicho, era muy pequeño en comparación con el L o el L0 que eran parecidos, esto va a ser un número muy pequeño al cuadrado, que igual que es mucho más pequeño, parte de un número ya más grande al cuadrado, que es mucho más grande. Entonces esto se nos va a cero. Lo podemos simplificar a cero. Y esto nos quedaría el delta R partido R. Este 1 se nos va con este 1. Y nos quedaría el 2 delta L partido L. ¿Sí? Que es muy parecido a lo que obtuvimos acá. ¿Sí? Entonces de esas dos formas se podría haber hecho el ejercicio. Al final la F simplemente era la multiplicación por 2. ¿Sí? Eh, ¿Alguna duda? Lo expliqué muy rápido, no sé. Todo claro. Ya, bueno. Eh, ya, ahora podríamos ver. eh, Disculpa, ¿Esto podría ser? disculpa. ¿Sí? Lo que pasa Sí, es sí. que es el certamen del año pasado, ¿verdad? El anterior. Sí, 2020. Lo que pasa es que lo podía enviar si es posible. Es que tenemos en el aula, creo que solamente la pauta, pero no tenemos las preguntas. Es como ¿En para serio? practicar el otro, la primera pregunta. Sí. Ah, ya, ya, ya. Ya, pues, se los mando. No O sé sea, si. cuando podáis, no te Ya, pues preocupes. sí. Ahí cuando lo. ¿Cómo se llama? Cuando sube el video se lo escribo ahí. ¿Ya? Ya, buena, ya. Voy Muchas a, gracias. voy a dejar un memo por acá. Ya. Em, entonces, podemos. No sé si han alcanzado a estudiar así como para qué es lo que más les cuesta o seguimos viendo ejercicios nomás. O sea, Estaba yo intenté hacer el primero de ese certamen. Igual era este. como, claro. O sea, ¿Ya? intenté hacerlo, intenté entenderlo porque solamente estaba la pauta. Ah, ya, pues. Veamos este entonces, pues. ¿Ya? Ya, eso estaría bueno. Entonces, este es el primer certamen, o sea, la primera pregunta del 2020, ¿ya? En donde nos dice que tenemos esta figura, ¿ya? Donde tenemos un resistor sumergido con una resistividad de la misma manera que tenemos en el ejercicio pasado. De hecho, son parecidos, ¿ya? Se Pero parece como al puente ese que vimos en la llantía pasada, ¿verdad? exactamente el puente de Wheatstone, ¿ya? Claro. Porque aquí tenemos una resistencia, aquí otra resistencia que va a variar en función de la presión, ¿ya? Mm, En- bueno, va a variar en función de la presión y la presión va a hacer que varíe esta altura, esta diferencia de altura, este H, ¿ya? Entonces, al variar esto, van a cambiar esta resistencia. Entonces, claro, nos dicen que su resistencia varía en función del largo, ¿ya? Que eso es lo que va a variar. ¿Por qué? ¿Por qué van a cambiar esta resistencia? Porque donde está sumergido esto, está siendo como un conductor, este mercurio, ¿ya? Está como conectado a la Tierra. Entonces, todo esto es como un cable nomás, es un conductor, ¿ya? Y nos dicen que cuando las presiones en 1 y en 0 son iguales, la resistencia R1 es igual a R2, es igual a la resistencia R0. Y claro, los largos son iguales porque no hay diferencia de altura, ¿ya? Entonces nos dicen que obtengo una expresión para las resistencias en función de la resistencia R0, L0 y el H, donde H es la diferencia de altura entre el lado izquierdo y el lado derecho del manómetro mostrado en la figura 1, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Entonces, a ver, ¿dónde tengo los apuntes? Ya. Entonces tenemos que las resistencias, eh, bueno, lo que nos piden es en la resistencia 1 en función de R0, L0 y H. Ya. Entonces tenemos que la resistencia son de la siguiente manera, que son en función de la resistividad, el largo
y el área, ¿sí? No se confundan, la resistividad se ocupa el mismo rho. La resistividad con la... eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La densidad, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que... bueno, esto va a ser el L1, ¿sí? Y la resistencia 2 va a ser igual al ρ L2 partido el área, ¿sí? Entonces nos dicen que estas resistencias van a finalmente cambiar por el largo, ¿ya? Donde el largo 1 va a ser igual al largo 0, ¿ya? Que sería como en estado en reposo cuando no haya, cuando las presiones sean iguales, como uno decía ahí, más un delta L, ¿sí? Y como la otra resistencia, al una aumentar, la otra disminuye, vamos a dejar que el L2 va a ser el L0, pero a ver, lo vamos a cambiar esto como más menos y esto menos más, ¿sí? Va a depender de las presiones esto. Va a ser el delta L, ¿sí? Porque un largo va a subir y otro va a bajar. Entonces ahí por eso cambiamos esos signos, ¿sí? Entonces, bueno, por otro lado también teníamos decía que en reposo, cuando las presiones eran iguales, el R0 es igual al ρ L0 partido A. Y esto podemos despejar, bueno, lo dejamos así nomás, ¿ya? Pero la idea es que, bueno, podemos reemplazar estas cosas, pero de este delta L, el que nos interesa, que se lo vemos acá, este delta L va a ser la diferencia. De hecho, a ver si puedo dibujar acá. ¿Cómo se dibuja? Un lápiz. ¿Ya? Esto, aquí al medio, sería como el L0, ¿ya? Sería como cuando esté en reposo, porque los dos van a estar como al mismo nivel, ¿ya? Y cuando cambie el nivel, va a haber un cambio de un delta L, que sería esto. Uy, ahora lo voy a dejar ahí más centrado, que sería eso. Eso sería como el delta L, y esto también sería como el delta L, ¿sí? Entonces los dos delta L es igual a H, ¿sí? O sea que el delta L es igual a H medios, ¿sí? ¿Se entendió eso más o menos? Porque esa es la 2 delta L es igual al H. Entonces esa va a ser esa base que vamos a tener. Entonces esto lo podemos escribir simplemente como L0 eh, más menos H medios. Esto igual al L0 menos más el H medios, ¿sí? Pero como nos vamos a dar cuenta de que en este caso, cuando hay una presión acá, este, este largo va a ser mayor, el L1, lo vamos a bajar con signo más no, ¿sí? Entonces vamos a sacar ese más, ¿sí? Esto va a ser más, esto al final va a ser menos, ¿ya? Entonces, al final tenemos que ¿Cómo sí, cachaste eso? De, de que se expandía más el R1. es que claro, lo vemos por el dibujo más que nada, ¿sí? Ah, Porque vale. al aumentar la presión, esto se nos va a ir para abajo. Entonces el largo que este va a ser al final el largo 1, ¿sí? Va a ser el largo este hasta acá, que era el L0, más el delta L, ¿sí? Ah, ya. Y esto era el L2, ay, qué feo eso, el L2, que es igual al L0 menos el delta L, ¿sí? Que fue lo que escribí ahí. Ah, ya, entonces por donde entra el R1 es donde se varía y por el R2 es como que está al aire, ¿verdad? Está como... Em, ¿Cómo? Ah, claro, sí, pues aquí está abierto, ¿sí? Ah, Entonces ya. aquí entra la presión, o no sé, puede ser un fluido, o puede ser el Ah, viento, ya. no sé, Ya, caché. ¿sí? Entonces esa va a ser lo que tenemos. Entonces al final escribimos el R1 igual a P, o sea, ρ por el área, por el L1, que al final el L0,
más el H medios, ¿sí? Y podemos cambiar nos decía que era en función de H, R0 y L0, ¿ya? Pero nos falta el R0, ¿ya? Pero desde el estado en reposo podemos despejar el área, ¿sí? Donde la es igual a ρ L0 partido R0, ¿sí? Eso es cuando está en reposo, ¿verdad? Cuando la presión 1 es igual a la presión 2, 0, creo que era 0, sí. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que R0 partido L0, ¿sí? Reemplazamos el área. Factor de L0 más H medios. Y lo mismo para R1, lo voy a escribir, o sea, para R2, va a ser R0 partido L0, factor de L0 menos H medios. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos la resistencia en función de la resistencia 0, el largo 0 y la altura. ¿Sí? Entonces ese es el primer punto. El segundo nos decía que obtengo una expresión para el voltaje salida, ¿ya? Que es este de acá, que es justamente lo del puente de Wheatstone, como mencionaba, en función del voltaje, el L0 y la diferencia de presión, ¿ya? Que es P1 menos P0. Y considere que H es mucho menor que el L0, ¿ya? Entonces va a ser estos deltas van a ser muy pequeños. Entonces, bueno, si como lo vimos en la ayudantía pasada, despejamos cómo se obtenía la diferencia de presión, ¿sí? De hecho, lo vamos a ver ahora igual. Eh, voy a tratar de hacer el dibujo. Voy a cambiar de hoja mejor. Entonces, no sé, es que lo voy a dibujar acá nomás. ¿Ya? Esto lo voy a borrar. ¿Ya? Nos vamos a definir un punto, ¿ya? Que va a ser este punto A y este punto B, ¿ya? Este punto B que van a estar a la misma altura, ¿ya? Entonces, como están a la misma altura, las presiones van a ser iguales. Entonces, ¿cómo determinamos la presión en esos dos puntos? Tenemos que la presión en A, de hecho, mejor igual voy a dibujar el monólogo. ¿Sí? Vamos a tener este punto A, este punto B. La presión en A va a ser la presión estática que va a llenar de ICA, que va a ser la presión 1, más la presión que está, bueno, está llegando desde un punto acá, ¿sí? Desde una altura, ¿sí? Que sería, viéndolo mejor, desde por ahí, ¿ya? Entonces esto va a ser más el ρ del fluido de la densidad del fluido que esté por ahí, del ρ por G por el L1, ¿ya? Que este va a ser el largo 1. Este largo 1 igual no es el mismo, para que no se confundan, no es el mismo de la resistencia, sino es que desde donde está, que sería como desde aquí, ¿sí? ¿Ya? Y después la presión en B sería eh, sería la presión en 0 más el, la presión del fluido hasta acá, hasta este punto, que sería, bueno, tiene una abertura para acá, que sería el ρg por un H2, ¿ya? Pero este H2 va a ser la diferencia entre el L1 y la diferencia de altura que había aquí, ¿sí? Acuérdense que esto era el H, ¿sí? Entonces va a ser L1 menos H. Y más la presión que está ejerciendo el mercurio sobre el punto B, que sería el ρ del Hg por G por ¿a qué altura? A una altura H.
¿ya? Entonces, como el punto A y el punto B estaban a la misma altura, podemos igualar esos términos, donde P1 más ρ g L1 es igual a P0 más ρ g L1 menos ρ g h más ρ h g g h, ¿sí? Entonces, se nos van este término con este término, y al final lo que queríamos buscar era el delta P, ¿sí? Que era el P1 menos P0. Entonces esto va a ser la diferencia, ¿sí? Vamos a tener estos dos términos. La diferencia entre porque tenemos términos iguales de H y G, de la densidad, del ρ del Hg, del mercurio, menos el ρ del fluido, por G por H, ¿sí? Entonces eso sería el delta P, ¿sí? Ahora, si, de hecho, como que está más o menos implícito, porque esto entra así y esto está como del aire, este sería un fluido, sería como el aire, ¿sí? Entonces, para cuando tenemos gases, la densidad del gas es mucho menor que la densidad del mercurio, ¿sí? Entonces esto lo podemos escribir como el ρ del Hg, GH, ¿sí? Eso es para gases. Si hubiera sido un líquido o algo así que tuvieran una densidad ya igual del mismo orden, se conserva ese ρ, ¿ya? Pero a lo que nos compete al final, nos pedían el voltaje, ¿sí? Entonces hay que aplicar el puente de Wheatstone, ¿ya? Donde con la figura que teníamos era algo así, ¿ya? Estaba el B+, la resistencia 0, otra resistencia 0 por acá, y esta resistencia R1, la resistencia R2, ¿sí? Aquí conectado a tierra, y ahí está el voltaje, menos más, y nos pedían, no me acuerdo para dónde la era, ya, que hice ese modo, el R0, R0, R1, R2, y nos piden el voltaje, donde los terminales son acá el positivo y acá el negativo, y este es el B0, ¿ya? Entonces, aplicamos la ecuación del voltaje, el V0, que será igual al V más, y hacemos dos divisores de tensión. El primero es por el lado positivo, que sería R1 partido R1 más R0, menos por el otro lado, que sería esto por la suma de las dos resistencias, sería R2 partido R2 más R0. ¿Ya? Ya, entonces al final lo que vamos a tener, vamos a hacer multiplicar estos términos cruzados. Vamos a tener que es B más, factor, aquí vamos, como se nos va a cancelar uno, ¿cuál se nos va a cancelar? El R1, R2, ¿sí? Porque vamos a tener R1 por R2 y aquí vamos a tener menos R2 por R2. Entonces vamos a tener R0, R1 menos R0, R2 partido la multiplicación de lo de abajo. R1 más R0 por R2 más R0. ¿Sí? Ya, entonces, con esto al final lo que vamos a tener es. A ver, esperen un poco. Se me perdió la hoja. Ah, ya, ya. Ahora vamos a ocupar lo que teníamos acá, ¿sí? Donde habíamos calculado la resistencia R1, que era esta de acá, y la resistencia R2, ¿sí? Entonces, teníamos por un lado aquí R1 más R0. En este lado, R1 más R0. ¿Cuánto es esto? R1 más R0. Si ocupamos la fórmula de acá del R1, esto sería
lo dejamos como 2R0 más R0 H partido 2L0. ¿Sí? Lo reemplazamos ahí. Hicimos la suma. Y esto al final sería R0 partido L0 factor de 2L0 más H medios. ¿Sí? Y ahora, tenemos una consideración. Nos decían de que que el H era mucho menor que el L0. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer acá es simplemente despreciar este término del H y dejarlo como 0. ¿Sí? Entonces esto al final nos quedaría como, se nos irían los L0, nos quedaría como 2R0. ¿Sí? La suma. Entonces lo que tendríamos acá sería 2R0 por 2R0, en el denominador nos quedaría 4R0 cuadrado. ¿Ya? Y por arriba nos quedaría siempre el B más. ¿Sí? Y nos quedaría R0 factor de R1 menos R2. ¿Ya? Y si vemos R1 menos R2, eso sería, a ver, hagámoslo. R1 menos R2 sería igual con lo que tenemos acá. Sería R0 factor de L0 factor de L0 más H medios menos L0 menos con menos más H medios. ¿Sí? Se nos va ese, se nos va ese. Y esto sería Disculpa, no se está ¿sí? viendo lo que estoy Perdón. escribiendo. Muy Ya, abajo. sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, entonces está haciendo el R1 menos R2, ¿sí? Que sería lo que estaría acá. R1 menos R2, ¿sí? Por lo de ahí. Ocupando las ecuaciones del R1 y el R2 que habíamos sacado en función de H. ¿Ya? Entonces esto al final nos quedaría R0 partido L0 por H medios más H medios es H. ¿Sí? Ahí. Perdón que no estoy, no está viendo la pantalla. ¿Ya? Eso nos queda ahí. Entonces, lo que tendríamos acá sería, ahí sí, el B más R0 cuadrado, ¿sí? Lo multiplicaremos ahí. H partido L0 partido 4R0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto al final sería el B más el H partido 4L0, porque se nos va este y se nos va ese. Entonces ese sería el voltaje en las terminales, ¿sí? Entonces aquí ya estaría dependiendo solamente del H, ¿sí? Pero nos pedían que fuera en función del delta P, ¿ya? Pero ya, como ya calculamos el delta P acá, este era el de acá, el delta P, podemos despejarlo en función de H. Entonces sería, al final, el V0 sería igual a, como el H, sería el delta P partido ρ del HG por G, ¿sí? Despejándolo de ahí. Nos quedaría que esto sería el de más delta P partido 4 ρ del mercurio por G por L0. ¿Sí? Entonces eso sería el voltaje que tendríamos entre las terminales. ¿Se entendió más o menos? Le di mucha vuelta, parece. Esto sería como
aparte. Sí, se entendió. Ya, bueno. Entonces eso era ese ejercicio. Igual siempre que tengan esa consideración de que esto solamente aplica cuando el otro fluido es un gas, ¿sí? Si no fuera un gas hay que conservarle ese error. De hecho, podríamos ver otro ejercicio donde ocupamos esto del tema de fluido, ¿ya? Que creo que es el del 2015, este de acá, ¿ya? Donde este es un tubo de Pitot, ¿ya? Esto se ocupa para medir básicamente la velocidad. Esto generalmente se ponen creo que se ponen en los aviones, un sistema así parecido, ¿ya? En donde entra el aire por acá y genera una diferencia de altura, ¿sí? Aquí. Y con eso podemos medir la velocidad con que va un avión, ¿sí? Vamos a ver ese ejercicio entonces. Nos decían de que obtengo una expresión para la velocidad en función de h, para la velocidad del viento medida desde el tubo de Pitot mostrado en la figura 3, considerando que el líquido en el manómetro tiene densidad ρ0. Y después indique cuánto cambiaría la diferencia de altura en el manómetro si la velocidad del viento aumenta al doble. ¿Ya? Entonces, tenemos un sistema así. De hecho, este tubo de Pitot se llama estático, ¿sí? Este que tiene una abertura así, el normal, tiene una forma así, que de hecho se ocupa también para medición de fluidos. Tiene una forma así. Ay, lo hice mal. Ya, pero la idea es que por aquí entra como un fluido y se genera este delta. No, pues, es al revés. Lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. Hasta ahí y esto llega hasta acá. ¿Sí? Porque va a haber un fluido que va a estar entrando por ahí a una cierta velocidad. Entonces, lo que podríamos hacer es hacer el mismo tema. De hecho, ya voy a desechar este dibujo. Pero tenemos el sistema que es de esta manera. Aquí había una abertura así. Y por acá tenía la otra abertura. Me quedó mal esto. Ya no importa. Esto era para acá. Y esto llegaba hasta acá. ¿Ya? Pero no importa. Aquí está la. Ignoren esa línea. Esto llegaba hasta aquí. Y esto llega hasta acá. Entonces ahí tenemos la diferencia de altura. Eso lo voy a dejar un poco así. ¿Ya? Entonces el mismo procedimiento en antes. Podemos hacer la presión aquí donde decimos un punto acá y otro punto B. ¿Sí? Que el mismo tema que habíamos visto en el ejercicio pasado, donde la presión en B igual a la presión en A, en donde la presión en A es igual a, podría ser como una presión que esté aquí como esto está abierto, ¿sí? Es como la presión que estaría en un punto A por acá, ¿sí? Afuera, porque aquí está entrando como un viento, ¿sí? Que sería la presión A minúscula, más el ρ G eh, de voy a escribir que sería como el HB. Vamos a tener en referencia esto. ¿Sí? Esto sería el HB. ¿Sí? Entonces sería el HB menos la diferencia de altura, que sería este H.
¿ya? Entonces tenemos por un lado la presión estática por afuera, después la presión del fluido eh, hasta esta altura, y después la presión del fluido del mercurio, ¿sí? Ahí quedó medio feo el dibujo. Pero es básicamente lo de acá, ¿sí? Es primero la presión de acá, que sería de esta PA minúscula, más de aquí hasta acá, hasta aquí, hasta este punto, y después de este punto hasta acá, ¿sí? Donde este era nuestro punto A. Entonces tenemos la presión A, más la presión roje H, donde esto era HB, hasta acá, de HB menos H, y después por el lado del mercurio por H, ¿sí? Y por el lado del PB era igual a la presión en B, ¿ya? Que de hecho debería haber ocupado una B minúscula, ¿sí? Donde esto sería como la B minúscula, ¿ya? Más el roje HB, ¿sí? Baja, aquí me faltó el HB, ¿sí? Que sería la presión de acá, más la altura, la presión del fluido aquí. Entonces, si igualamos esos términos, vamos a llegar a lo mismo de antes, de que la presión en B minúscula menos la presión en A minúscula es igual a la diferencia del Hg menos el ρ del fluido por G por H, ¿ya? Y por otro lado también tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Que es la presión A más 1/2 de ρ velocidad A al cuadrado más ρ G H A es igual a la presión en B más 1/2 de ρ VB a la velocidad V al cuadrado más ρ G HB, ¿ya? Si consideramos que estamos midiendo, por ejemplo, aquí, en este punto acá, las alturas van a ser la misma, el HA y el HB, ¿ya? Entonces, esto, como estamos en un plano horizontal, va a ser lo mismo. Ahora, otro tema es de que justo aquí en la entrada, cuando estamos en B, este sería nuestro B, la velocidad es cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede que esté entrando, ¿cómo se llama? Viento por acá, ¿ya? Si es viento, acuérdense, esto es cero, no se desprecia, puede que esté entrando viento acá, pero como está esto encerrado y no hay movimiento de fluido acá, ¿sí? Esta velocidad es cero, ¿ya? Porque si hubiera una velocidad del viento aquí, este fluido seguiría avanzando, ¿sí? Pero en esta parte de acá, en este tubo, está todo estático. Entonces la velocidad V es cero, justo aquí adentro. Esto es cero. Entonces con eso dejamos nuestra ecuación de Bernoulli como PA más 1/2 de ρ VA al cuadrado es igual a PB, ¿ya? Entonces al final lo que nos pedían era la velocidad, ¿ya? Donde podemos escribir la velocidad A como la raíz de 2 de la diferencia entre PB menos PA partido ρ, ¿sí? Y reemplazando esto con eso, al final nos queda que VA es igual a 2GH ρ del HG menos el ρ del fluido partido ρ, ¿sí? Y para gases, como habíamos dicho, el ρ del HG es mucho mayor que el ρ. Y eso sería. A ver qué nos pedían. Nos pedían. eh, ya, la velocidad. Entonces ahí estaríamos.
cuando la velocidad al final sería igual a la raíz de 2g h rho hg partido del rho. ¿Sí? Que creo que así se lo mostró el profesor cuando vieron esto. ¿Ya? Eso sería. Ahora nos decía, indique en cuánto cambiaría la diferencia de altura h en el manómetro si la velocidad del viento aumenta al doble. ¿Ya? Entonces para eso lo voy a escribir aquí en la misma hoja, ¿no? Esto sería el 2. Nos preguntan cuánto cambiaría el h. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es despejar el h acá. El h sería igual a rho por la velocidad al cuadrado partido 2gh rho hg del mercurio. Entonces, ¿qué pasa si la velocidad cambia al cuadrado? O sea, cambia al doble. Esto cambia al cuadrado, ¿sí? Entonces, si u es igual a 2v, el h va a ser igual a 4 rho v cuadrado partido 2gh rho del hg. Entonces, ¿qué va a pasar con la altura? La altura se nos va a cuadruplicar. ¿Sí? Donde teníamos eso y eso es lo mismo. ¿Sí? Entonces se nos cuadruplica la diferencia en altura si la velocidad aumenta al doble. Eso era el ejercicio. Bueno, creo que ya... ¿A qué hora termina esto? Como en 20 minutos. Se Con supone 20 que minutos. termina el bloque. Ya. Te tomar tu tiempo entonces. Eh, ¿Alguna duda sobre algo? Es que igual creo que ya... Yo ¿Sí? tengo una duda. Ujú. Lo que pasa es que ya entendí la mayoría, pero lo que no entiendo es en verdad, yo creo que en la figura no entiendo lo de la presión en A, Ah, ya, ya, ya. porque no entiendo cómo la figura, porque no veo, no lo veo, Ya, simplemente. ya, ya. Es que mira, la presión en A sería como la misma presión que estaría aquí. ¿Ya? Pero a ver, es que, claro, yo lo hice mal porque puse una mayúscula y una minúscula, ¿sí? Pero, Es que no entiendo, lo que no entiendo es lo del roge HB menos H. Eso es lo que. ya, eso mismo. Ya. Entonces lo que tenemos ahí es que lo que hicimos acá, lo voy a dibujar acá mejor. Definimos este punto como un A y este punto como un B. ¿Ya? Entonces, bueno, podría haberlo definido como un 1 y como un 2 para que no se confundan, pero esto es en mayúscula. La idea es que cuando están a la misma altura, estos puntos, o sea, claro, los definimos que están a la misma altura. Entonces la presión en A es igual a la presión en B. ¿Ya? Entonces la presión en A va a ser justamente eh, la presión en A va a ser la presión que esté aquí o en el exterior, ¿sí? Que va a ser como lo mismo que está acá, en estos puntos, ¿sí? Que va a ser la presión A minúscula, ¿sí? Que es por donde está el viento, que sería la presión estática. Sería como la presión atmosférica si esto estuviera hacia afuera, ¿ya? Más la presión que, bueno, este está con un tubo aquí, ¿sí? Por ejemplo, si estamos eh, midiendo como una altura, bueno, podemos definir que esta sería como nuestra altura cero, ¿sí? ¿Ya? Para definir, porque estos generalmente están como encerrados, así, ¿ya? Pero la idea es que si lo definimos como esta sería como nuestra altura base, sería que esto sería como nuestra altura A, el HA, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí, tenemos que este fluido está ejerciendo, o sea, en este punto se está ejerciendo una presión aquí pues, también, ¿sí? Que depende de la altura, ¿ya? Que sería justamente el ρ G por el HA, ¿sí? Pero yo el HA lo escribí como HB menos H, que justamente
habíamos definido que el HB era la altura desde aquí del medio hasta B, ¿sí? Pero si le restamos el H, sería hasta acá. De hecho, me equivoqué. Esto no era hasta ahí al fondo, era hasta acá nomás, ¿sí? Porque estamos midiendo vamos a ver 3 puntos. La presión estática, la presión que ejerce el fluido hasta este punto, ¿sí? Que hasta este punto se ejerce esa presión, que sería este HA. De hecho, lo voy a escribir de nuevo. Esto sería nuestro HA, ¿sí? Entonces, hasta ese punto ya ahí tenemos la presión, ¿ya? Pero también después le tenemos que sumar la presión que está ejerciendo el mercurio sobre el punto A, que sería el ρ del mercurio, G, por el H, ¿sí? Entonces, Entonces, como que tomaste como el valor medio del tubo grande, más o menos, como la altura claro, media del claro, tubo una grande. cosa así, Ah, ya, justamente. Porque al claro. final esto como que se equilibra, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, por eso elegimos, claro, porque uno podría tomar como todo lo, Por podría eso yo tomar todos pensé tomar como todos estos puntos así de presión y al final sumarlos, pero al final sería como el del punto medio, Ah, ya. Entonces ¿sí? lo más lógico es Una como cosa el punto así, medio. claro. Ya, bueno. Ya, entonces ahora se entiende. Ya, bueno. ¿Alguna otra consulta? Yo creo que hasta aquí lo podríamos dejar. Igual que, porque ya como que abordamos casi todos los tipos de ejercicios, sería como redundar más en lo mismo. Y O- ¿cómo era el otro? De que eran como unas líneas que pasaba como de un metal a otro. Termocupla. Ah, sí, termocuple. No, ¿Ya? pero ese con el ejercicio que hiciste la llanta pasada ya estaría, pues, ¿verdad? Claro, sí. Igual podríamos Ah, ya. ver algo que no expliqué, ¿sí? Es que, bueno, déjame buscar dónde dejé la hojita. Porque ese ejercicio era como el más completo, no más complejo, porque igual es como bien fácil el tema. A ver dónde dejé aquí está. Oye, una duda, el profe nos pasó como caleta de tipo de sensores, pero estos son como los típicos, ¿no? Porque no sé si ponerme a revisar todo así. Claro, Y, es que mira, de todas maneras, siempre en las preguntas, por ejemplo, te pone así la fórmula de todas las cuestiones. Entonces, igual yo creo que, claro, igual vale la pena echarle una repasada, porque, claro, ustedes vieron aquí de caudal, vieron esto así de este tipo de flujómetro magnético, por ejemplo, esto también, ¿ya? Pero si se hace una pregunta, sería ocupar la fórmula nomás, ¿sí? Este igual es como súper, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, de un solo paso, ¿sí? Es una fórmula así simple, ¿ya? mm, De la, sería como jugar con las ecuaciones y con lo claro, que sabemos de física. Así. claro, justamente, Ah, ya. porque igual Ya. no ha pasado más de... Lo que hemos visto es solamente lo que ha pasado en los certámenes, ¿ya? Entonces sería como ver más de lo mismo. De hecho, claro, aquí está lo que les mostré antes, y claro, así se los pasó el profesor, ¿ya? Que claro, aquí hace la asunción de que la densidad del fluido es mucho menor, porque esto sería como un gas. Para uso de gases esta ecuación. Cuando se ocupa líquido ya habría que entrar a definir este ρ aquí, como lo mostré yo. ¿Sí? Bueno, estaban estas otras también, de que esto no lo vimos tampoco, pero vimos placas de orificio, ¿ya? Pero siempre en las placas de orificio se generan unas pérdidas, ¿sí? Se generan unas pérdidas por justamente cómo está construido, ¿sí? Se empiezan a generar turbulencia aquí, que eso genera pérdida, ¿ya? Entonces, claro, para eso hay una coeficiente de descarga, ¿ya? Donde simplemente ocupar lo que vimos la ayudantía pasada, ¿ya? Que es bueno, aquí está, claro, ahí está la derivada del volumen, que sería el caudal, el área por la velocidad, pero claro, aquí se ocuparía una constante nomás, que se las daría, ¿ya? Que de hecho hay un ejercicio, no me acuerdo cuál era, parece que era el 2014. Déjenme revisarlo. Que hacían uso de eso.
pero les decía simplemente el valor. Claro. Bien, entonces aquí les daba la fórmula del coeficiente de descarga. ¿Ya? Pero este ejercicio era como súper simple, por eso no lo pasé. Si era cosa de reemplazar en las fórmulas nomás. ¿Ya? Pero era justamente reemplazar eso ahí con los datos que se les daba. ¿Sí? Ah, y claro, en ese caso, como hay muchas pérdidas en las placas de orificio así de ese tipo, se hacen unas con un nozzle, ¿ya? Que se dobla así. Con eso se genera menos ¿cómo había dicho la palabra? Eh, Como perturbaciones, se generan unos remolinos de agua, ¿sí? Cuando pasa eso. Pero con esto se genera mucho menos. Entonces la pérdida es menor, ¿sí? Entonces pasa un fluido más laminar por ahí. ¿Ya? Pero es aplicar estos valores. Generalmente estos valores vienen en las hojas de datos de estos instrumentos. Entonces ahí uno tiene que jugar con esas cosas. ¿Sí? Eh, no sé qué. Eso ya lo vimos. Lo repasamos ya. Bueno, está eso del número de Reynolds, ¿sí? Que era para fluido laminar o turbulento. Claro, eso era las turbulencias. Esa era la palabra que se me escapaba. ¿Ya? Ah, pero lo que les quería decir es que, claro, generalmente para las termocuplas, eh, como aquí tenemos como este voltaje que estamos midiendo, es un voltaje que estamos midiendo con un tester, ¿sí? Entonces, al final lo que queremos saber es no las dos temperaturas, no la diferencia de temperatura. Lo que hacemos es que generalmente se da una temperatura de referencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta temperatura se sabe cuánto es, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, 0 grados, 0 grados. Entonces sería esto que esté así como todo congelado, ¿ya? Y queremos medir la temperatura acá, que eso es lo que no sabemos. Entonces medimos la temperatura, nos da un cierto voltaje y ocupando estos parámetros, que estos parámetros creo que hay en tabla o cosas así, dependiendo de los metales, podemos calcular y despejar la temperatura 2, ¿sí? Haciendo simplemente un despeje entre el voltaje y la temperatura de ese bloque. Eso era el tema de termocupla. De hecho, hay otros tipos de termocuplas